Carta a los Hebreos. Tenemos que acostumbrarnos a escribir y a leer bien, ¿oyeron, hermano? Porque allá había un hermano que le ponía a leer, vamos a leer carta a los hebreos, decía. Y es a los hebreos, no es a los hebreos. Así que una vez pasaron a lectura a un hermano y decía que la lectura que Dios es todo oído. Y entonces él dijo que Dios era todo odio. Créame, sí, y una escuela bíblica dominical. Cuando llegan visita y todo. Dios es todo oído, dice. Todo odio, dice. O Dios es oído y él dijo que era odio, algo así. Vamos a ver, hermanos, para concluir hoy concluimos la selección de temas que teníamos acerca de la doctrina de Jesucristo. No sé cuántos recuerdan que hemos estado estudiando eso, lo ampliamos con la carta a los Hebreos para ver la superioridad de Jesucristo. La superioridad, me gustaría saber qué aprendió en esta clase. ¿Quién levanta la mano y me dice Jesucristo es superior a quién? ¿Alguien me dice? A los ángeles. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Jesucristo es superior a quién? A Moisés. ¿Alguien más dijo ahí? ¿A quién? A Dios, dice. ¿A quién? A Dios. Jesucristo no puede ser superior a Dios porque Jesucristo es Dios. ¿Alguien más dijo? Vamos ahí. El sacerdocio mejor que el del Melquisedec. A los propietarios. A todo mundo, dice, se lo llevó a todos de un solo. A los profetas, ¿alguien había dicho allá? A Abraham. Sí, por ahí. La carta a los Hebreos nos enseña Jesucristo superior a los hombres, Jesucristo superior a los profetas, Jesucristo superior a los ángeles, Jesucristo superior a Moisés, Jesucristo superior al sacerdocio arónico, Jesucristo superior al sacerdocio Melquisedec, Jesucristo superior a las ofrendas que se hacían en el tabernáculo, Jesucristo superior al tabernáculo, Jesucristo superior al pacto, su pacto fue superior al pacto de Moisés, y la sangre de Jesucristo era más excelente y más superior que la de los machos cabríos. ¿Ves? Entonces ahí nos muestra la superioridad de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, muchos miran a Jesucristo, Jesucristo está pasando por ahí, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Y no, ese Jesús que anduvo en Galilea no es el mismo Jesucristo que está escrito en los evangelios. Porque el Jesús que anduvo en Galilea, el Jesús que sanó a Lázaro, a Bartimeo, les decía la vez pasada, todavía no había consumado la obra del Padre. Todavía no la había consumado. Es en la cruz donde Jesucristo se corona de gloria y del favor de Dios. No cuando sanó, porque como les había explicado, varios profetas hicieron milagros igual que él, de resucitar muertos, de sanar enfermos, varios profetas. Miremos que Moisés hasta abrió el mar rojo para que pasaran en seco. Sí. Entonces, pero miramos que Jesucristo es en la cruz donde Él se corona de gloria, es en la cruz donde nosotros tenemos que ver. Por eso Pablo decía que se gloriaba, no en los ministerios de Jesucristo en la tierra, no en sus sanidades, no en sus milagros, no en sus prodigios, sino que se gloriaba en la cruz de Cristo. Y dice que la cruz para muchos era locura, pero para nosotros es salvación, pero es en la cruz. En la cruz, porque después de la cruz es donde miramos toda esta superioridad, más excelso que aún los cielos, más excelso porque los traspasó los cielos.
Entonces, hermanos, miramos eso y ahora vamos a ver a través de la misma carta a los hebreos, sellar con esto, con todo lo que hemos aprendido de la doctrina de Jesucristo, que estuvimos su preexistencia, estuvimos aprendiendo su divinidad, estuvimos aprendiendo de sus nombres. Ahora vamos a ver por lo menos 5 disertaciones sobre la importancia de atender esta palabra de Dios. Oiga bien, cuando hablamos la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que está, como hizo Samuel, en un solo paquete, ¿verdad? No está lo del antiguo pacto ni lo del nuevo pacto, sino que está en un solo paquete, la palabra de Dios. Y para comenzar, vamos a leer en Hebreos, hermano, capítulo 2, del versos 1 al versos 4. Hebreos capítulo 2, del versos 1 al versos 4. ¿Tu Biblia, hermano? ¿Tenemos? Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos. Vamos a leer todos. 1, 2, 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo? Amén. Soberano Dios, gracias te damos por este momento y la oportunidad que nos das de meditar, de reflexionar en tu palabra. Ruego, mi Señor, que seas tú pasando por alto en tu paciencia, en tu misericordia, en tu compasión, nuestros pecados, Señor. Que pases por alto nuestras culpas, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestra impureza, nuestras malas conductas, malos procederes, malos pensamientos, malas palabras, Señor. Todo aquello malo que hay en nosotros, pásalo por alto, mi Dios. Y permite que con esta enseñanza podamos apreciar más tu palabra, podamos apreciar más este precioso tesoro que es tu palabra, y despertar en nuestro corazón un mayor temor reverente hacia ti. Por Cristo Jesús te lo pido, mi Dios, con acciones de gracia. Amén y amén. Bien. La primera disertación, bueno, a manera de introducción, hermanos, quiero decirles, ¿verdad?, que como veníamos hablando, hemos pasado estos estudios, y apreciamos este libro, la carta a los hebreos, donde creemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, el escritor, por varias características, pero queremos dejar en claro, ¿verdad?, que hay partes que son malinterpretadas, como este versículo, donde los amigos pentecostales y otros que creen la doctrina arminianista creen que la salvación se pierde, porque aquí enseña sobre que no podemos descuidar una salvación tan grande, y enseña que podemos deslizarnos, y que aquellos que no creyeron, cayeron en incredulidad y participaron de los dones celestiales, no puede haber otro arrepentimiento, otro sacrificio para ellos, porque es imposible, dice, que los que fueron
Pero vamos a ver esa palabra, que los que fueron iluminados participaron del don de Dios sean otra vez rescatados, renovados para arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiero dejar en claro esto en esta carta. Habíamos enseñado en esta carta que esta carta va dirigida a dos tipos de personas, ¿va? ¿A quién? ¿Alguien me ayuda? A una etnia. ¿Quién era esa etnia? Los hebreos. La iglesia formada por judíos o hebreos, ¿va? Pero dentro de la iglesia habían dos clases de personas. ¿Quiénes? ¿Iba a decir algo, hermano Ivania? Los que habían. Ajá. ¿Alguien más? Yo les había dicho que hubo un momento que el evangelio en la predicación, el apóstol Pedro 3.000, después 4.000, se hizo un boom porque era algo novedoso. Y en ese entonces, cuando había algo novedoso, los mismos griegos, creo que es en Hechos capítulo 17, dice que no se interesaban en nada más que fuera algo novedoso. Y como era algo novedoso, entonces era un boom, algo de creer, de moderno, una sensación. Y todo el mundo quería participar de ello. Máximo cuando la iglesia se hace como una comunidad dentro de otra comunidad. Como eso, como están los judíos, y dentro de la comunidad judía se formó una comunidad cristiana. De ahí donde extraen hoy en día la palabra comunidad cristiana y le ponen X nombre, o comunidad evangélica. Entonces se formó una comunidad. ¿Por qué decían comunidad? De Hechos capítulo 2, donde dice que todos tenían las cosas en común. La iglesia o la visión tal vez de los apóstoles era hacer, según ellos creían que era convertir a todo Jerusalén en una nueva religión, o de Jerusalén los cristianos y los judíos, digamos, cristianos y judíos. Y ellos estaban formando una comunidad, vendían las propiedades, tenían una administración de una gran monetaria, porque dice que vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles. Oiga bien, y entonces había distribución, porque dice que las viudas de los griegos eran desatendidas. Si nosotros le ponemos atención a todos esos detalles, vamos a ver que lo que había ahí no era una iglesia, era una comunidad. Era una comunidad donde todos vendían sus propiedades, los traían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles se encargaban de repartir, de invertir, de comprar para que todos tuvieran por igual. Y nadie decía tener nada suyo propio, sino que todos tenían las cosas en común. De ahí donde viene una de las filosofías del comunismo por parte de Carlos Marx. De ahí se extrae ese principio. Y de Génesis capítulo 11 también. Entonces miramos que esa no era la visión de Jesucristo. La visión de Jesucristo era predicar al mundo. Y ellos se habían encerrado ahí en esa comunidad. Entonces a muchos les gustaba eso. ¿Por qué? Porque aunque yo no tuviera nada, oiga bien, y yo me arrimaba a esa comunidad, y me hacía parte de esa comunidad, agarraba barco. Se hacía la repartición de la provisión, a mí me daban. Se hacía la repartición del dinero, yo agarraba. Y por estar ahí con ellos, aunque no profesase la misma fe de ellos. ¿Me están entendiendo? Por eso es que la carta va dirigida, por eso dice, participaron de los dones celestiales. ¿Cuáles son los dones celestiales? Por ejemplo, esto de reunirnos en familia, este es un don celestial, quiere decir un regalo del cielo. Eso es un don celestial, un regalo del cielo, no es algo místico, angelical o espectacular. Un don celestial, regalo celestial del cielo. Participaron de estar en esta hermosa reunión, de poder adorar a Dios a través de los himnos, es un don celestial. Poder escuchar la palabra de Dios es un don celestial, porque es un regalo que viene de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, yo les enseño esto para que ustedes vayan aprendiendo esos términos y se vayan dando cuenta cómo tergiversan la escritura.
Y entonces en esta comunidad había muchos hebreos, muchos judíos que habían simpatizado y les gustaba estar ahí, como, es más, algunos hasta habían renunciado a trabajar ahí como peones de la finca, de la hacienda, porque ahí le daban la comida de gratis. Ahí las viudas, montones de viudas. ¿Por qué? Porque les daban su paquete de gratis. Por eso Pablo después en 1 Timoteo capítulo 3 viene, y el capítulo 4 viene ordenando esas cosas. El orden de las viudas. No aceptes menores de 60 años que hayan tenido esta característica. En Tesalonicenses dice, 1 Tesalonicenses le dice que los que andan desordenadamente, los que no quieren trabajar, tampoco que coman. ¿Por qué les dice tampoco que coman? Porque de la iglesia habían hecho esa comunidad para darle asistencia a todos los necesitados. Tampoco que coman, dice, porque nosotros no hemos andado desordenadamente entre ustedes ni les hemos enseñado a andar así. Así que el que no trabaja tampoco que coma. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que existía en la iglesia primitiva. Había miles de personas que habían nacido de nuevo, sí, pero entre ellos también habían cantidades de personas que les gustó la bulla, como en los tiempos de Jesucristo. En los tiempos de Jesucristo nosotros miramos que lo siguieron miles. Pero en la cruz, ¿cuántos miramos? ¿Cuántos habían en la cruz? A ver, ¿cuántos habían en la cruz? 4. ¿Alguien más? ¿Alguien más? 3. Las 2 María y Juan. Sí. Y el resto eran soldados y sacerdotes que lo estaban muriendo. ¿Y los miles? Y después en aposento alto, ¿cuánto había? Aproximadamente como 120. Y los miles eran seguidores que miraron, porque Jesús en determinada ocasión, creo que en San Juan capítulo 6, donde les dice, ustedes me siguen porque les di de comer. Y le usa una palabra fuerte. Yo creo que la vez pasada le hice ese comentario. En el original griego, la palabra ahí, la definición no es comer, es hartar. Porque la palabra hartar quiere decir saciado. Porque los dejé, les di de comer y quedaron saciados. Es decir, llenos, repletos. Entonces miramos que no es nada novedoso, ¿verdad? Eso. Y aquí la carta se enfoca a ese también tipo de persona. Porque el sentir del apóstol, y eso lo miramos en Romanos capítulo 9 creo que es, y lo miramos también en 1 Corintios, el sentir del apóstol, 2 Corintios, el 10 y el 11, es que todos los judíos fueran salvos. Ese es el sentir del apóstol Pablo. Y eso lo miramos aquí, porque el sentir que expresa el apóstol es que ninguno de los que están en la iglesia se pierdan. Y aquellos que han estado ahí, que porque les gusta la predicación, les gusta los himnos, les gusta la forma de trabajo, ahora procuren no deslizarse. Entonces la primera palabra es no deslizarse de la palabra de Dios. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia. ¿Qué es diligencia, hermano? ¿Entienden esa palabra? ¿Alguien me la explica? Con más cuidado. ¿Alguien más? Hacer las cosas en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir? Con más dedicación. Atendamos ¿qué cosa? Las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando dice la palabra deslizarse, se refiere a alguien que está cerca de un precipicio. El salmista David decía del despeñadero, deslizarse, resbalarse, pero caer a un precipicio. Entonces dice, no sea que nos deslicemos. Y da la primera razón, porque si la palabra dicha por ángel, oiga bien, la primera razón, la palabra dicha por ángeles fue firme. Enséñenme una palabra que haya sido dicha por los ángeles que no se haya cumplido. Le dijeron a Elizabeth a Elizabeth, le dijeron a María, le dijeron a Zacarías que iban a tener hijos, Zacarías con Elizabeth, que hasta quedó mudo. Le dijeron a María, sí, María creyó, ¿se cumplió o no se cumplió?
llegaron y dijeron que iban a destruir Sodoma y Gomorra, ¿se cumplió o no se cumplió? Cuando llaman a Gedeón, que con esa fuerza dice, varón esforzado y valiente, con esta fuerza vas a librar a tu pueblo de la servidumbre de los madianitas, ¿se cumplió o no se cumplió? Cuando llaman a la mamá y al papá de Sansón y le dicen que iban a tener un hijo, que con ellos iban a ser librados de ese yugo opresor, ¿se cumplió o no se cumplió? Entonces, está diciendo que si esa palabra dicha primeramente por ángeles fue firme. Esta es la razón por qué tenemos que atender la palabra de Dios. Porque sí, ¿por qué? Porque si la palabra dicha por ángeles, uno. Dos, la palabra dicha por los testigos de Dios. Aquí cuando dice, porque dice que fue anunciada primeramente del Señor, que no fue confirmada por los que la oyeron. Está hablando de los apóstoles, de los siervos de Dios. Y una persona que hablaba de parte de Dios le llamaban oráculo. Era como el medio por el cual Dios hablaba al hombre. Entonces dice que si la palabra dicha por los ángeles, después por la del Señor Jesucristo, que fue confirmada por los apóstoles, por los que lo oyeron, y la palabra dicha también por Dios, testificando, dice, Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, miramos ahí por lo menos, hermanos, 5 autoridades espirituales. Por lo menos 5. ¿Las pudieron notar? 1, los ángeles. 2, el Señor. 3, los hombres, los apóstoles de la iglesia, que dice que nosotros, la iglesia, somos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. 4, nuestro Dios y Padre Celestial. Y 5, el Espíritu Santo de Dios. Ahí está la obra también manifestada de la Trinidad. Y estas 5 autoridades espirituales son las que rigen a la iglesia. Son las que rigen a la iglesia. Y si le está diciendo eso, si ellos tuvieron una palabra firme, la palabra de Dios fue firme, dice que como nosotros podemos escaparnos si descuidamos una salvación tan grande. Hermanos, a veces tomamos las cosas de una manera liviana. Oiga bien, una manera liviana, una manera ligera. Pero aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Tengan cuidado de deslizarse. Tengan cuidado. Porque si la palabra dicha por los ángeles, por el Señor, por los testigos o los apóstoles, por Dios y confirmada aún por el Espíritu Santo fue firme, ¿cómo nosotros vamos a escapar? ¿Cómo nosotros vamos a escapar? Segunda disertación. No deslizarse, dijimos la primera, de la palabra. No resbalarse de la palabra. O como cuando decían las viejitas, que no te resbale lo que te estoy diciendo, ¿viste? ¿Han escuchado eso las viejitas? Es que a esta todo le resbala. Que no te resbale lo que te estoy diciendo. Eso va con una advertencia. Que no nos resbale la palabra de Dios. La segunda, no dudar de la palabra de Dios. Porque dudar, hermanos, es falta de fe. Dudar es falta de fe. Cuando ya hay duda, puede haber entendimiento, pero no hay fe. Por ejemplo, si yo voy saliendo con mi esposa y viene Francis, que viene en la 63 y venía apurada, dice, mire, ahí en el camino tenga cuidado porque ahora están saliendo unos bandidos ahí con machete, con palo y todo, y le están robando a uno. Y yo vengo pues, llamo a Francis a las clases y me voy con mi esposa. Yo puedo entender lo que ella me está diciendo, sí. Y yo vengo, vámonos por ahí, amor, porque por aquí es más cerca. Y me voy por ahí para ahorrarme 5 pesos de diésel. Pude haberle entendido lo que ella me estaba diciendo, pero no le creí.
Y ahí es donde decimos nosotros, pecó por advertido. No dudar de la palabra, porque dudar es falta de fe. Vayamos al capítulo 3 de Hebreos, y del versos 1 al 7 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol, les dije 3:7, dice, por lo cual, siempre está diciendo por tanto, por lo cual, por tanto, dice el verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La primera característica de la falta de fe es el endurecimiento del corazón. El endurecimiento del corazón en el Antiguo Testamento se le conoce como duro de cerviz, o una persona terca, una persona testaruda, una persona soberbia, que se le está diciendo las cosas, las puede comprender, pero las hace siempre a su manera. Endurecimiento. La segunda característica de la falta de fe es divagar en su corazón. Dice, verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre están poniendo por delante no la palabra de Dios, no el consejo de Dios, sino su razonamiento. Como hay un endurecimiento del corazón para no obedecer, para no hacer, por eso se llama falta de fe. Hay un endurecimiento, y decía alguien, de este macho a mí nadie me baja. Entonces hay divagan en su corazón, porque siempre se están guiando por lo que dice sus emociones, por su razonamiento, por su conocimiento o por sus experiencias de la vida, y no por el consejo de la palabra de Dios. Oiga bien, no dudar de la palabra es la segunda disertación, el segundo consejo que nos da, o exhortación. Primero, no deslizarse; la segunda es no dudar, porque dudar de la palabra es falta de fe. Y la falta de fe es por el endurecimiento, por la divagación de sus corazones. Andan en su mente, no, ¿qué me va a decir? Sí, va a ver, pastor, usted dice eso, pero no, ahí va a ver que va a salir como yo digo. Dele pues. Al poco tiempo se le miran, dice, las casitas al pueblo. Y la tercera de dudar de la palabra es desobediencia. Dice, versos 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que? ¿Quiénes no iban a entrar en su reposo? Los que desobedecieron. Aquí está hablando, está poniendo como un ejemplo de la situación, la condición del pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto, cuando fue llevada por 40 días por el desierto, y estaban a punto, estaban a la frontera ya de entrar a la tierra prometida. Y estando al borde ahí de la frontera, y ya Moisés ya había visto todo aquello maravilloso que iban a conquistar, dudaron. ¿Por qué? Se endurecieron sus corazones. No tuvieron fe. Y usted dice, ¿cómo sabe? Vaya a leer Deuteronomio capítulo 1, creo que es del verso 5 en adelante, donde dice que Dios le había dicho al pueblo de Israel que esa tierra Él se la iba a entregar. Oiga bien, yo se la voy a entregar. Ellos le dijeron a Moisés, no, manda 12 espías. Dios le dice, yo se las voy a entregar. Ellos le dicen a Moisés, no, manda 12 espías a reconocer esa tierra. ¿Le creyeron a Dios? ¿Tuvieron fe con Dios? Estaban divagando en su corazón, esperando a ver qué había, a ver si lo que Dios les estaba diciendo era cierto.
Y cuando llegan los 12 espías, 10 de ellos comienzan a maldecir. ¿Por qué? Porque ya su corazón estaba endurecido. Comenzaron a divagar en sus mentes, en sus corazones. No, regresémonos a Egipto, porque esos nos van a comer como pan. Nosotros somos como langostas a la par de esos gigantes, los hijos de Aná. Y comienzan a renegar, a divagar en su corazón. ¿Y qué dice? Estaban echando pie atrás y comenzaron a desobedecer. Y por eso el Señor los mandó a peregrinar por casi 40 años en el desierto, hasta que toda esa generación se exterminara. ¿Por qué? Por dudar de la palabra de Dios. Dios les dijo, yo les voy a entregar esta tierra. Y ellos dijeron, no, mandan a uno espía. Por eso es que cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, ¿cuántos espías mandó Josué? 2. Ya no mandó 12, mandó 2 y de sus escogidos. Porque ya sabía. Tercera disertación, que eso es lo que generalmente pasa y lo vamos a ver. No desoír la palabra de Dios. La primera dijimos no deslizar, la segunda no dudar, ahora no desoír la palabra de Dios. La vez pasada el hermano, uno de los que estaba enseñando, creo que fue el hermano, ¿quién era el que estaba predicando aquí? Que dijo que podíamos estar, creo que fue el hermano Mario, alguien estaba predicando que dijo que podemos estar aquí, pero hay mucho ruido y solo atendemos aquel en el cual prestamos atención, ¿verdad? Por ejemplo, si usted se pone aquí ahorita, usted puede escuchar el ruido del abanico, pero usted está prestando atención a las palabras que yo le estoy diciendo. Entonces, desoír es no prestar atención con la debida, como dijo el hermano, diligencia, tiempo y forma de hacer las cosas. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5 del versos 11. Dice acerca de esto, de lo que hemos venido hablando, de la excelencia del sacerdocio de Jesucristo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué se estaban haciendo tardos para oír? Oiga bien, no es que son retrasados mentales, sino que se estaban haciendo los suecos. Por aquí me entra y por aquí me sale. O como decía alguien allá viene el pastor, yo me agacho para que esas piedras pasen al otro lado. Pero no se da cuenta que si ven globadita le caen la jupa en la mollera. Sí, porque se han hecho tardos para oír. Pero ¿qué es lo que se han hecho tardos para oír? No para oír la novela, sino no para oír los chismes del barrio ni los comentarios del día, sino que dice que se han hecho tardos para oír. Vuelva a leer ahí el verso 12, porque debiendo ser 5:12 ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Qué se habían hecho tardos para oír? La palabra de Dios. A todos le prestamos atención. Mire qué tremendo. Y seamos honestos nosotros mismos. Aquellos que estudiamos bien la primaria, por lo menos la primaria, el que estudiamos bien, todavía no se nos ha olvidado las tablas de multiplicar, ¿verdad? Porque dice que lo que bien se aprende nunca se olvida. O por lo menos a escribir aquellas palabras más populares que sabemos que van acentuadas y tenemos la noción de que sabemos dónde va una coma o una tilde, ¿verdad? No se nos ha olvidado, aunque ya dejamos de estudiar. Pero maciemos que ya se les olvidó cuál era el nombre de los 12 apóstoles, de las 12 tribus. Se les olvida los personajes de la Biblia. Es más, hasta se les olvida la ubicación de los libros de la Biblia, ¿verdad? Pero no se les olvidan los nombres de las páginas virtuales que visitan frecuentemente.
¿Por qué? Porque han desoído la palabra de Dios. Y desoír. Vamos a Santiago capítulo 1, versos 19 al 25. Santiago capítulo 1, para que miremos que también Santiago, que este Santiago era hermano del Señor y fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Hermano del Señor, dice el versos 19 al 25. Por tanto, mis amados hermanos, oiga bien qué rico le habla, con qué cariño, así les gusta a ustedes que les digan, ¿verdad? Tiernitos de viaje, como chilotitos tiernos que los agarren. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, pero ahí está un término, hombre, no niño, hombre, no niño, sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dio 2 oídos para escuchar bien y una boca para hablar menos. ¿Sabía eso? 2 oídos para escuchar bien y una sola boca para hablar menos. Es decir, que tiene que hablar menos de lo que escucha. Todo hombre, tardo para hablar, tardo para enojarse. Porque en la ira de Dios no obra la justicia, por lo cual dice, desechando toda inmundicia, abundicia, malicia, recibid, ¿cómo? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Verso 22. Pero sed, ¿qué cosa? Primero dice que no sean prontos para oír, pero no basta solo con escuchar. Hermanos, fueron miles y han sido millones a través de la historia, millones de personas las que han escuchado al Evangelio. Pero no son todos esos millones de personas las que han sido salvas por el Evangelio. Han sido salvas las que creyeron en el Evangelio, no las que escucharon en el Evangelio. Y los que creen en el Evangelio, a ver estos 3 jóvenes, los que creen en el Evangelio no son los que oyen, son los que hacen la palabra de Dios, los que la reciben con fe. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No es suficiente. Saber mucho de la Biblia y vivir poco de la Biblia es un engaño. Repito, saber mucho de la Biblia y vivir poco de la Biblia es un engaño. Ahí lo está diciendo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en el espejo, en un espejo, y ve su rostro como el de Brad Pitt, porque él considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, oiga bien, vuelve a hablar de oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Es lo mismo que dice, este versículo es similar a Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sí escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita, y en ella medita de día y de noche. Es similar. Entonces, hermano, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja nunca cae, dice. Este será siempre bienaventurado en lo que hace. Y le dijo Dios a Josué, y todo lo que haga prosperará. ¿Cuándo? Cuando cumpla su ley, medite en ella de día y de noche, y todo lo que haga prosperará. Josué 1:8 y 9. Dice que estos hombres eran tardos para oír porque eran inexpertos en la palabra, eran personas que no habían nacido de nuevo, como dijo la hermana, y por lo tanto, aquí hay un contraste. Oiga bien a lo que les voy a enseñar, por si algún día alguien le enseña esta base bíblica para demostrarle que la salvación se pierde.
Usted marque esa palabrita, por favor. Dice, volviendo a Hebreos capítulo 5, ahora pasamos al capítulo 6, el verso 20, dice, Hebreos, les dije, no, estamos en el 5, ¿verdad? Y la lectura nos lleva hasta el 6:20, porque el verso 4 dice, ahí en el verso 4, porque es, ¿qué dice? ¿Qué es? Imposible, perdón, 6:4, porque es imposible, Hebreos 6:4, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo de venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Es imposible. Eso no va a suceder. Porque no hay dos renovación. Porque Cristo murió una vez y para siempre. Y habíamos leído que en la carta a los Hebreos, Él dijo que su salvación es eterna, autor de eterna salvación, no de una salvación, no dijo de una salvación efímera, no dijo de una salvación temporal, no dijo de una salvación perecedera, sino que dice que Él es autor de eterna salvación. Por eso es que usa la palabra es imposible que esto suceda. Que los que participaron y recayeron sean otra vez. Eso es imposible. Eso está diciendo es algo ridículo, algo fuera del orden. Es imposible, eso no va a suceder nunca. Es como allá en 1 Corintios capítulo 13, verso 1, cuando dice que si yo hablase, son casos hipotéticos, pero no está diciendo que Él habla. Por eso es que mucha gente dice que hablan en lengua angelical, por eso nadie les entiende todas las idioteces que hacen, porque dicen que en lengua angelical, porque ahí dice que Pablo habló en lengua angelical. Pablo no dijo yo hablo lengua angelical en ningún momento. Dijo, si yo hablase como un caso hipotético, como una probabilidad, y lengua humana, es decir, tengo el dialecto de la angelical y los dialectos de aquí de la tierra, pero no tengo amor, de nada me sirve. Está dando, para hacer una ilustración de la importancia del amor, no es tan importante los idiomas, ni aún el celestial, dice, si no hay amor. Entonces, así este caso, de una manera hipotética, es imposible que los que una vez fueron salvos y participaron, sean otra vez renovados. Cuando dice renovado, ¿qué quiere decir? Que van a volver a nacer de nuevo. ¿Cuántas veces van a nacer de nuevo uno? Pregunto. Una sola vez nace uno de nuevo. Nació en la carne y el segundo nuevo nacimiento es en el espíritu. El primero era alma viviente, dice, el primer Adán, y el segundo Adán, espíritu vivificante. Una vez se nace de nuevo, no dos veces, porque si no estaríamos crucificando a Jesucristo a cada rato. Dice. La cuarta disertación, no despreciar la palabra. Saben que hay cieguitos que le han ahorrado por años y han hecho lo posible y lo imposible por llegar a conseguir una Biblia braille, que no son muchas las que hay. Es difícil. ¿Saben lo que es una Biblia braille, verdad? O un libro braille, es el idioma de los cieguitos, que son marcados con puntos, las letritas. Entonces ellos, de una manera experta ya, con la yemita de los dedos, suavecito, ellos van reconociendo cuántos puntos tiene este símbolo, y ya saben qué letra es, y así entonces ellos van leyendo. Hay un pastor que es cieguito y de nacimiento, y él tiene así, porque no es como es así, una Biblia braille.
dicen que él ayudó también a escribir esa Biblia en braille. Él da licenciatura en el IBIN, estuvo impartiendo licenciatura. Yo recibí una clase de él. Fue antes que se diera lo del COVID. Una clase logré recibir de él de licenciatura. Hermanos, y yo digo, si esta persona que no puede ver se esfuerza por tener algo de leer la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros, que Dios nos ha dado la vista, no deberíamos dedicarle tiempo a la lectura de Dios? ¿Por qué no salimos del hoyo en que estamos metidos? ¿Por qué no salimos de la esclavitud o del dominio, del vicio o del pecado en que estamos metidos? Vamos a la Biblia. Salmo 119. ¿Recuerdan que yo les dije que leyeran ese salmo? Salmo 119. Lo pueden marcar si quiere del 1 al 5, porque traté de aprendérmelo de memoria. Salmo 119 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón. Pero dice que van a ser bienaventurados. ¿Quiénes? La palabra bienaventurados son los mismos de la bienaventuranza de Jesucristo. Pero esto no es para todos. Llámese feliz, llámese dichoso aquel que anda ¿en qué? En la ley de Jehová. ¿Y qué es la ley de Jehová? Su palabra. Todo lo que hace está sustentado y fundamentado en la palabra de Dios. No en mi razonamiento ni mi argumento, sino en la palabra de Dios. Bienaventurados los que andan, los perfectos, pero los perfectos de camino. La palabra perfecto son personas maduras que saben dónde andan, dónde tienen puestos sus pies. No son personas vacilantes que un día sí, un día no. Un día están dentro, otro día están fuera. No, los perfectos de camino. Porque ahí donde leíamos en Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Comienzan una cosa y no la terminan. Comienzan otra, tampoco la terminan. Comienzan otra, tampoco lo terminan. Porque a todos le van hallando pero y pretexto. Por eso dice: bienaventurados los hombres perfectos de camino. ¿Pero quiénes? Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Los testimonios de Dios, que es su palabra. Pero, y, ahí hay un valor agregado. Y, con todo el sueño, con toda la pereza, con todo el corazón le buscan. Mire qué sabroso. Usted, alguien dirá: ah, no, este es para personas de otro nivel, pastor. No, este es para nosotros que tenemos la Biblia y la leemos. Verso 3. Mire lo que dice el verso 3. Para estos que son bienaventurados: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, dice, para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tu justo juicio. Eso es un manantial de sabiduría que hay ahí. ¿Sabe a qué se refiere? Cuando dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Allá había una pareja en la iglesia que llegaban más a pelear que a edificarse. Llegaban más a pelear que a edificarse. Se sentaban como dos palomitas en la cuerda del alambre. Bien bonito. A la hora del mensaje era bochinche. Y nosotros siempre, yo estaba viendo y... porque ahí están. Oye, ese es con vos. Oye, ese es con vos. Te le decían. Y después llegaba el pastor, llegaba otro. Ajá, y ahora, te toca a vos. Mira, lee vos. A eso llegaban los dos, a estar peleando. Oye, ese es con vos. Y le pegaba unos codazos al hombre. Ese es con vos, le decía. Por eso dice que cuando nosotros, si nosotros atendemos el consejo y le damos valor a la palabra de Dios, no seríamos, dice, avergonzados cuando atendamos su ley. Hermanos, no hay que desoír la palabra de Dios, no hay que despreciar la palabra de Dios. Hebreos 10:26.
Ya vamos terminando. No hay que despreciar la palabra de Dios. Despreciar la palabra de Dios cuando alguien, por ejemplo, se le está enseñando esto ahorita. Espero, mi deseo al enseñarle esto es despertar en su corazón un interés, despertar sus conciencias dormidas por atender más el consejo de la palabra de Dios. No es cuestión, estuvo bonito el mensaje. ¿Y es que habló? Dijo 5 cosas, pero no sé de cuáles. A mí me enredó todas. Pero yo creo que eran como 5 manifestaciones. No diga eso porque hasta preso me van a echar. Disertaciones, le dije yo, no manifestaciones. Cuarta disertación, no despreciar la palabra de Dios. Hebreos 10:26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido, ¿qué cosa? El conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Despreciar la palabra de Dios. Y comienza a hablar y da el testimonio que horrenda expectación de juicio y de hervor, dice, de fuego que ha devorado a los adversarios, porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de los testigos muere irremisiblemente apedrada. ¿Cuánto más pensáis que merece aquel que pusiere por inmunda la sangre de Cristo? Dice el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciere afrenta del Espíritu de gracia? Quiere decir, no despreciar la palabra de Dios. Despreciar, si aquellos que violaban, no darle valor, no darle importancia, no darle relevancia en mi vida. Si aquellos que violaban la ley de Moisés, porque una vez le preguntaron, ¿por qué Moisés permitía el divorcio? Por la dureza de vuestro corazón, pero en el principio no fue así. Oiga bien. Entonces estamos hablando de algo terrenal, porque en el plano celestial no fue así. Pero si la ley de Moisés, alguien que la violaba, moría irremisiblemente apedrada por el testimonio de 2 personas, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece aquel que pisoteare la sangre del Señor y tuviera la sangre por inmunda, la sangre del pacto con la cual fue rescatado y sellado? Oiga bien. Ese es llevar una vida irresponsable después de haber recibido el conocimiento. ¿De qué sirve? Por eso les decía, ¿de qué sirve el conocimiento? ¿Tiene buen conocimiento teológico? ¿Usted le habla de la Biblia? Sí, yo sé. Y le hablan. Hay personas que hemos ido a evangelizar. Y, hermano, ya leí la Biblia. Todo eso que usted me está diciendo, ya lo he leído. ¿De qué le sirve si lleva una vida desgraciada? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Yo se lo he dicho, pero ¿de qué le sirve? Sí, mire cómo está viviendo. Sí, es que anda apartadito. No anda apartadito, anda lejos. Hay gente que se conforma a sí mismo. Uno me dijo, no estoy yendo a la iglesia, pero estoy bien. Mira, me va a disculpar, pero no estás bien. ¿Cómo vas a estar bien si estás desobedeciendo? Yo no puedo decirte que estás bien, ni te puedo aprobar lo que me estás diciendo. Otro me dijo mira, me dice, un día de esto en la mañana, me iba allá del barrio. ¿Qué andas haciendo, Leo? Porque me lo encuentro con una botella, muy de mañana, a las 8 de la mañana, con una botella de cerveza, como gran cosa en la calle. Después de haber dicho que era cristiano, andar en los caminos del Señor, con una toña muy a las 8 de la mañana. No era la toña, la vecina, era una botella de cerveza. Pero ahí iba, y le digo, qué bárbaro, le digo. Pero si yo no le hago daño a nadie, mira, hermanito, me dice, yo no me meto aquí con nadie, no peleo con nadie, yo me estoy bebiendo esta cervecita, no le hago daño a nadie. Ojalá le hicieras daño a la gente y no al testimonio de la palabra de Dios. Porque la gente vos le haces daño y va a hablar uno de vos al que le hiciste daño. Pero cuando te miran con esa cerveza, todos van a decir, mira, allá va aquel que me vino a predicar. Por eso, para ser como ese, mejor no soy. Y no están hablando de la gente, están hablando del testimonio de Dios. Como que Dios no funciona, como que Dios no sirve, como que el plan del evangelio no funciona en nosotros, no sirve. Los que no servimos somos nosotros, pocos infelices.
Pero aquí, entonces yo le di, comencé a decirle. Me dice, pero a ver, lee el proverbio, ¿quién hizo el vino? Mira, le digo, te lo voy a decir y ahí te voy a dejar. Jamás ocupes la Biblia, le digo, para justificar tu pecado. No, hermanito, ¿cómo no? Porque me estás diciendo que quién hizo el vino y el mosto, le digo. Y la estás ocupando para justificar tu pecado. Eso es despreciar la palabra de Dios. Cuando ocupamos la palabra de Dios para justificar el pecado. Hay gente que me ha dicho, ¿y quién hizo el mejor vino? ¿No fue Jesús? Dice. Allá en la boda de Caná. Eso sí se lo aprenden de memoria. Pero no se aprenden de memoria donde dice, antes es bien llenos del Espíritu Santo. Donde dice, no os embriaguéis con vino, donde hay disolución, sino más bien sed lleno del Espíritu Santo. Eso no lo saben. Eso no lo saben. Solo saben que dice que Jesús hizo el vino. Y del bueno, dice. Mejor que el de Carlos Pela, dice. Eso sí se lo saben. No han leído donde dice arrepentíos o pereceréis todos igualmente. No han leído eso. Solo esa parte que les conviene. Ocupan la Biblia para justificar su pecado. Eso es despreciar la palabra de Dios. Y el último, no desafiar la palabra de Dios. Hebreos 12. No desafiar. Hebreos 12, el verso 14 al 29. Nos dice, nos viene hablando, versos 15. Primero, una advertencia. Ahí hay una palabra clave, que yo siempre le he dicho la palabra clave. Dice, mirad, ¿verdad? Mirad. ¿Qué vamos a mirar? Que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tengan cuidado, examínense a sí mismo, examínense, miren si han nacido de nuevo, porque esto no se trata de ir a la iglesia, esto no se trata de cargar una Biblia, esto no se trata de saber de Biblia, esto se trata de haber nacido de nuevo. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y comienza a poner el ejemplo de Esaú el fornicario, que dice que profanó la bendición de Dios, la menospreció la bendición de Dios, que cambió la primogenitura, que es la bendición de lo alto de Dios, por un plato de frijoles, por algo que no vale la pena. Cuidado, y cambiamos lo que Dios te ha dado, que es tan valioso, por algo perecedero, por algo temporal, por algo momentáneo, por algo placentero. Lo primero es celestial, es eterno. Lo que Dios había dado, la bendición que Dios le había dado. ¿Cuánto le duró el plato de frijol? Lo que le duró tragándosele y lo que le duró en la panza. La primogenitura, ¿cuánto le iba a durar? Toda su vida. Toda su vida. Así a veces cambiamos la bendición de Dios por un pecado que dura unos minutos, por la bendición de Dios que dura toda la eternidad. ¿Entendimos eso? ¿Seguro? Jóvenes, cambiar la bendición de Dios que es eterna por un momento placentero que dura minutos. Segundo ejemplo, dice que no se acercaron al fuego, al monte que se podía palpar y que ardía en la oscuridad, al sonido de las trompetas y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. No se acercaron al Sinaí donde estaba Moisés escuchando. Dice que aquel monte temblaba, la voz de Dios era como un trueno que partía las rocas. No se acercaron a eso. Miremos a qué nos acercamos. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Oiga bien a lo que pertenece usted y yo. Usted no pertenece a cualquier grupo revoltoso. Ahí le está diciendo que no se ha acercado a ese grupo,
sino que pertenece, dice, a la congregación de los primogénitos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos para siempre. Eso es usted y yo, si usted ha nacido de nuevo. Por último, verso 25. Mirad, vuelve a decir mirad, preste atención, que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba de la tierra, es decir, a Moisés, que los que se rebelaron contra Moisés, los que desobedecieron con Moisés, los que blasfemaron contra Moisés, los que pecaron contra Moisés, dice que esos no escaparon, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta, ¿desde dónde? Desde el cielo. Tenemos el ejemplo de Saúl, el ejemplo de Israel y el ejemplo de Jesús y la iglesia. No desechar al que habla de los cielos. Mirad, pongamos atención cómo estamos conduciendo nuestra vida. Pongamos atención si realmente estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, bajo la enseñanza de Dios, o bajo mi voluntad y bajo mis creencias, o bajo la voluntad de Dios y bajo las creencias de Dios. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar. Gracias por haber estado atendiendo. Yo sé que andan muchos cansados de estar descansando, ¿verdad? Pero van a seguir descansando, no se preocupen. El hermano que nos lleva, va a esperar un canto. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Ruego, Señor, que este estudio sobre la doctrina de Jesucristo y sobre tu palabra, sellar esto de la importancia de atender el consejo de tu palabra. Todas estas enseñanzas que hemos tenido de Jesucristo para conocerle mejor, para apreciarle mejor, para tener una mejor relación y una mejor comunión con Él, no la desechemos, no la menospreciemos, Señor, y podamos aplicar esos principios en nuestra vida. Rogamos, Señor, que nos ayudes, que ayude a estos jóvenes, mi Dios, que están creciendo aquí en la iglesia, a que puedan crecer con un buen fundamento, con un buen principio, con un buen temor y deseo de conocer tu palabra y tu verdad. Por Cristo Jesús te lo pedimos con acciones de gracia. Amén. Amén. Bien, hermano. Vamos a ser despedidos, hermanos. Mientras el hermano pasa recogiendo la ofrenda, con ese himno que dice, amarte solo a ti, Señor. Así como estamos todos, ¿verdad? En pie. Amarte solo a ti, Señor. Cantemos todos, hermanos. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Y hacer tu voluntad.
al Señor y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. Amén, hermanos. Sigamos firmes sin mirar atrás. Vamos a decir nuestro texto. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense antes de irse.